Que el Señor los bendiga, que sigan trabajando para la viña del Señor. Y en el día de hoy yo estaba meditando sobre un libro de la Biblia. Un libro, hay varios libros cortitos en la Biblia. Eh, este tiene una página sola. No solo, bueno, son dos carillas, ¿no? Pero es una página. Y si ustedes ven en la Biblia 1960, no llega a terminar la segunda página. 3 capítulos. Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Y cuántas cosas dice el apóstol Pablo a Tito? ¿Y cuántas cosas nos dice a cada uno de nosotros? Porque al estar en el canon de las Sagradas Escrituras, esta carta fue escrita a Tito y por medio de él, a todos nosotros, los que todavía seguimos en la brecha del Señor hasta que Él venga. Tito, eh, la tradición dice que después de que Pablo fuera soltado de la prisión de Roma, en Roma, antes del segundo y último encarcelamiento romano, él y Tito viajaron juntos y se detuvieron en Creta. Y cuando llegó el tiempo para que Pablo partiera, dejó a Tito para que ayudara a las iglesias ahí en Creta. Creta, una isla. Esto sucedió alrededor del año 64 después de Cristo, casi al mismo tiempo en que fue escrita esta carta a Tito. Se calcula que fue escrita la carta a Primera Timoteo, probablemente desde Macedonia, cuando Pablo viajó entre su primer y segundo encarcelamiento romano. Pablo envió a Tito a organizar y a supervisar las iglesias en Creta. Y esta carta dice cómo cumplir la labor ahí en el ministerio en Creta. El versículo clave que nos dicen los historiadores en los apuntes que a veces leemos y comentamos es 1:5, que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, lo importante es que empezaban las iglesias y, bueno, quedaban los que quedaban, y a veces había algunas distintas opiniones, distintas costumbres. Entonces Pablo dejó a Tito para que corrigiese, para que encaminase la iglesia y para que la siga marchando. Esta carta de Tito es muy similar a la de Primera Timoteo, con sus instrucciones a líderes de las iglesias. Muchos de acá somos ancianos, otros son líderes, varones que están trabajando en la brecha del Señor. Y esta carta es muy importante para que aprender cómo seguir llevando el camino que Cristo quiere que nosotros llevemos en esta vida y en la iglesia también. Cuando se produce la partida de un líder, un pastor, un anciano, puede ser devastador para el movimiento, organización, iglesia que esté ahí. A veces están acostumbrados a una manera de trabajar
a una manera de ser, y este hermano parte, o parte porque el Señor lo llama, o parte porque va a otro lugar, su ministerio, o se muda y se va a otra iglesia, y empiezan a ver distintos tipos de personalidades en sus colaboradores y subordinados, aquellos hermanos que estaban siempre siguiendo las ideas de este, este pastor, este hombre, este anciano. Ahora, pero lo importante es que cuando aquellos que quedan se juntan y empiezan a trabajar en unión y en comunión con las cosas del Señor, la iglesia empieza a crecer, a prosperar, y no solo eso, sino da una efectividad y una vitalidad tan grande que las vidas de cada uno cambian, y también para el pueblo de Dios que es guiado por él. Pero Pablo sabía que la iglesia debe ser edificada sobre Cristo y no sobre una persona. Pablo sabía que no era la iglesia edificada sobre él, sino que era sobre Cristo. Por eso, además, sabía que tenía que enseñar a otros para que la vayan encaminando, para que vayan siguiendo. Y lo importante es que Pablo, y así como nosotros debemos hacer, buscó alumnos jóvenes. Pablo eligió a Tito, a Timoteo, a fin y al cabo para edificarlos, animarlos, disciplinarlos y enseñar cómo era el seguir en el camino del Señor en la iglesia. Por eso entrenó a estos jóvenes líderes. ¿Para qué? Para que sí, el liderazgo después de la partida de Pablo sea seguido de la misma manera, como Pablo lo enseñó, a través de la iluminación del Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, y en Tito también lo vamos a ver en el día de hoy, a llevar adelante el ministerio de la obra. Tito fue un creyente griego, enseñado y nutrido por Pablo. Era buen hijo de Pablo, buen discípulo de Pablo. Y él lo dejó ahí en Creta para que siga adelante. Ya había trabajado con Pablo en distintos lugares, pero ahí lo dejó. Cuando él partió, no quiso que sigase con él, sino vos te quedás aquí porque aquí es necesario que te quedes para que instruyas a otros. Nosotros vemos que más adelante llegó a ser embajador especial de Pablo, cuando leemos en 2 Corintios. Y finalmente el veedor de las iglesias en Creta. Qué importante es seguir los consejos de un maestro, seguir también los consejos del Señor Jesucristo. Lenta y cuidadosamente, Pablo ayudó a Tito para que esto sea. Podemos seguir hablando de lo que es esta carta y de lo que fue Tito, pero leemos en la epístola de Tito y entendemos cómo Pablo quiere enseñar y entrenar a hombres y mujeres que guíen y enseñen a otros. Pablo empieza la carta saludando con su institución y saludo acostumbrado. Pero vamos a ir directamente al capítulo 3, porque en cada capítulo habla sobre alguna parte en especial.
Capítulo 1 habla del liderazgo en la iglesia. Capítulo 2, la manera recta de vivir en la iglesia. Y el capítulo 3, la manera recta de vivir en la sociedad. Cualquiera de estos capítulos podemos agarrar y desmenuzarlos y nos van a servir de bien para cada uno de nosotros. Bueno, he agarrado capítulo la manera recta de vivir en esta sociedad. Qué sociedad complicada. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ¿Me escuchan bien ustedes? Recién se cortó. Se cortó, ¿no? Video, sí, pero ahora está bien. Bueno, si la próxima vez se corta de vuelta, yo me voy a conectar directamente con un cable, no por, por el módem, ¿no? Se dice. Yo vi ahí que decía instalación lenta. Pero bueno, el capítulo 3. ¿Cómo es la vida del cristiano? Nunca fue el propósito de Dios aislar a los cristianos de los contactos naturales con el mundo. Nunca. Siempre nosotros, acuérdense, cuando el endemoniado de Gadara lo sanó, él se quería quedar y dijo, no, anda a tu pueblo y dile a los tuyos lo que este hombre te ha hecho contigo. Y así sucesivamente quería hacer. Y él cuando oró en su oración pontificial por sus discípulos, dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, siempre el Señor Jesús quiso que nosotros estemos en el mundo, que nosotros sigamos en el mundo, que nosotros estemos aquí. Si el Señor no quiere utilizarnos a nosotros, ya hubiera venido, ya nos hubiera buscado o nos hubiera llevado. Pero si el Señor nos sigue dejando en este mundo es porque nos sigue, Él quiere seguir que nosotros seamos instrumentos suyos en este mundo, porque no todo el mundo está salvo, no todo el mundo sigue a Cristo. Todavía hay almas que no han escuchado de Cristo. Todavía hay personas que no aceptaron a Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que no han aceptado de Cristo? ¿Cuántos de nosotros conocemos a vecinos, a compañeros de trabajo, compañeros de escuela, que le hemos hablado y todavía no han aceptado a Cristo? Si fuera por nosotros, ya el Señor hubiera venido. El Señor no viene y dice su palabra que retarda su venida por aquellas almas que todavía no le conocen. ¿Y cómo le van a conocer al Señor si no es por nosotros, por cada uno de nosotros? En estos primeros dos versículos nos habla, capítulo 3, ¿no? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nosotros a veces pensamos, ¿no? A veces cada uno tiene su pensamiento político, no porque sea político, pero sino porque cree en aquel grupo político o la persona política que nos pueda ayudar. Sabemos que el único que nos va a ayudar es el Señor, pero está bien, tenemos obligación nosotros como ciudadanos de ir, votar y elegir las autoridades. Pero también tenemos la obligación de acatar lo que si nosotros votamos no se ganó, si ganó el contrario.
Por eso dice la palabra de Dios que todas las autoridades fueron puestas por el Señor. Y aquí, acá le dice a Tito lo primero, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. A veces vemos algunos gobernantes que nosotros decimos, ¿cómo se pueden sujetar, qué sé yo, a X gobierno? No vamos a dar nombres porque no queremos entrar en política porque no somos políticos nosotros. Pero a veces pensamos que hay algún gobernante que vemos que no hace la voluntad de Dios. No aquí en la Argentina, puede ser en la Argentina, sí, pero puede ser en otra parte del mundo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que diga la palabra que se sujeten a los gobernantes? Bueno, la palabra de Dios así lo dice, que se sujeten a los gobiernos. Es la obligación del cristiano, que debe cumplir en sus tratos con la sociedad inconversa que nos rodea. Nosotros estamos rodeados de inconversos y nosotros tenemos que aceptar. Así como a veces aceptamos a un patrón o a un dueño de una empresa, un jefe, un gerente, lo que fuese, de que no es creyente y no tiene, salvo que no nos maltrate y le diremos, bueno, vamos a hablar, salvo que en el país no se prohíba la palabra de Dios. Ahí sí, es el único motivo por lo que la palabra nos dice que nosotros tenemos que hacer. Porque la palabra dice que eh, darás todo a las autoridades, pero a Dios lo que es de Dios. Darás al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que dar al César. Y en aquel entonces no se pensaba cómo tenemos que darle a este César que vino a invadir aquí en Israel, en Jerusalén, y nosotros tenemos que pagar tributo. Y el Señor le dijo, dad a César lo que es del César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, y toda una serie de cosas que debemos ser. Debemos ser serviciales. Así como Cristo no vino para ser servido, sino para servir, el cristiano debe estar dispuesto a hacer toda buena obra. Veamos distintos versículos, no los vamos a ir a buscar, yo los tengo anotados para que ustedes los recuerden. Dice el Salmo 37, el salmista David, confía en Jehová y hace el bien. Cuando habla en el juicio de las naciones, el Señor Jesucristo dice, ¿qué hemos hecho con nuestro prójimo? Es la pregunta que hace. En Lucas, el Señor dice, amad pues a vuestros enemigos. Qué difícil es eso, amar a nuestros enemigos y haced el bien. Este texto quizá es uno de los que más nos cuesta, ¿no? Más nos cuesta. ¿Cómo dice amad a vuestros enemigos y haced el bien? El apóstol Pablo, eh, acá la historia nos habla de cuando Dorca es resucitada, dice que la palabra en Hechos, que abundaba en buenas obras. O sea que es importante para Dios y para el Señor que andemos en buenas obras. Y cuando Pablo le escribe a Gálatas y habla del fin de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Eso es una cosa importante para cada uno de nosotros, saber que nosotros estamos acá en una sociedad para hacer bien al prójimo y a todos. ¿Cuál es nuestro prójimo? Uno dice, bueno, que tengo al lado, el vecino, mi familia. Entonces, hagamos bien a todos. Después dice que tenemos que tener cuidado con el habla.
lo que decimos, debemos ser amables, mostrándonos con toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros, el versículo 3, también éramos en otro tiempo y nos narra lo que éramos en otro tiempo. Pero acá, cuando dice que debemos ser cuidadosos en el habla, nos recuerda lo que dice Santiago: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrendar todo el cuerpo. Y nuestro Salvador indicó que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Así que el hombre cristiano, nosotros, los que somos hijos de Dios, debemos ser muy cuidadosos en nuestra manera de hablar, absteniéndonos de participar y en particular, de difamar a nadie. Eso es muy importante. Lo podemos ver en Lucas 6. Debemos ser pacíficos. ¿Qué es ser pacífico? Ser tranquilo. Es difícil, ¿eh? A veces a uno se le escapa la cuerda, la tuerca, ¿no? Dice: pleitos y contiendan figuran en las obras de la carne, pero parte del fruto del Espíritu es la paz. Y las palabras de Cristo en Mateo dice, son todavía más vigentes al día de hoy. Dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que tuviera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo a veces cuando leo estas cosas y estudio estos temas y recuerdo estos versículos, digo, qué difícil es cuando nosotros nos pegan en una mejilla darle la otra. Si pues nos hemos de devolver el golpe a quien nos hirió primero, mucho menos hemos de ser pendencieros. Eso es riña de palabras, es riña en obras, riña en todo momento, vivir una vida en riña. Debemos ser amables. El diccionario de la Academia Española define como afable, que significa suave en la conversación y en el trato. Esta es la idea aquí. Se trata de saber templar la justicia con la misericordia, de aplicar el espíritu de la ley y no solamente la letra de la ley. Y lo podemos ver en 2 Timoteo, en Santiago, pero vamos a ir rápido porque los minutos van pasando. Debemos ser manso. ¿Qué es manso? Y dice, debemos ser manso, humilde. La palabra mansedumbre está mal entendida por el mundo. Para muchas personas ser manso es ser sonso. Y no es así. ¿Le diríamos sonso al Señor Jesucristo? Sería una irreverencia. Y el Señor dijo que fue manso y humilde. Aprended de mí, venid a mí y descansad. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Dice que entró a Jerusalén cuando enfrentó la cruz, sentado en un asna, dice: manso y sentado sobre un asna, enfrentó la cruz de Jerusalén. Y la mansedumbre fue un fruto del Espíritu. Cuando Pablo habla en Gálatas de los frutos de la carne y del Espíritu, nos habla de que la mansedumbre es fruto del Espíritu. Se trata de una virtud fundamental en la vida del creyente: ser mansos, ser humildes. El Señor dice: bienaventurados los mansos. El Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano,
tenemos acá, yo tengo como 15 versículos que nos hablan en los deberes conyugales, en cuando Pablo defiende su ministerio, cuando habla del fruto del Espíritu, de la unidad del Espíritu, de la restauración, de la vida nueva, de los que se oponen, de la palabra implantada, de la sabiduría de lo alto. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrese por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muchas palabras, muchos versículos en las Sagradas Escrituras nos dice que debemos ser mansos. Seguimos y nos dice la palabra, porque nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era lo que vivíamos antes nosotros cuando no teníamos a Cristo en el corazón. Seguíamos una vida de placer sin entender lo que era el deseo espiritual. Seguíamos el deseo carnal, el deseo sensual, el deseo de la vida. Pero acá está narrado un montón de cosas. Insensato, insensato si vamos al diccionario, ¿no? Porque siempre es bueno a veces estudiar las palabras con un diccionario, la Real Academia Española al lado. Insensatos es ser tonto, sin sentido. Rebelde es que no queríamos saber nada de la palabra de Dios. Así lo dice. Y otras cosas, ¿no? Tiene otras definiciones. Pero ustedes van al diccionario y dice insensato, tontos, insensibles. Rebeldes, no queríamos saber nada de la palabra de Dios. Extraviados, sin sentido. Mejor dicho, con el destino de la perdición eterna. Esclavos de concupiscencia, porque teníamos el apetito y el deseo de los bienes terrenos. Tómase por lo común en la mala parte. Apetito desordenado de placeres deshonestos. Envidia es tristeza y pesar del bien ajeno. Emulación, deseo deshonesto. Muchas veces tenemos un deseo deshonesto de porque el otro lo tiene, nosotros lo queremos tener. Y Dios a cada uno le da lo que Dios quiere. Eso es lo que tenemos que entender. Emulación. Vivíamos en emulación, pasión del alma, que excita imitar y aún superar las acciones ajenas. Ya nosotros queríamos ser mejor que el que tenemos al lado. Aborrecibles. Éramos odiados, éramos aburridos. Algunos de nosotros diríamos que no era ese el caso nuestro. Siempre vamos a decir que no era el caso nuestro. Pero la palabra de Dios nos condena a todos los hombres, todos lo sabemos, todos somos creyentes. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también, si alguno dice, no, no pequé, yo, mi madre, nunca viví solo en el campo, dice el salmista, desde el vientre de nuestra madre fuimos concebidos por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre y así pasó el pecado a todos los hombres. Así que todos éramos pecados. Ya nacemos en pecado, vivimos en pecado. Tenemos un destino que es la muerte eterna, la perdición. Pero ahora, acá más adelante dice el 4, pero cuando se manifestó tu bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Estos versículos nosotros los utilizamos, sí, para predicar el Evangelio. Y es verdad, nosotros decimos que el Señor nos salvó no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos limpios de pecado. Y así lo entendimos. Y aquí nos habla
de las tres personas de la Trinidad se mencionan en este versículo, ¿no? Dice, pero cuando se manifestó en Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, y nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia y su lavamiento en la regeneración y la renovación del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvación. Dios Padre, de Dios nuestro Salvador. En el versículo siguiente, el Espíritu Santo, por la renovación en el Espíritu Santo, y en el otro versículo 6 dice, el cual derramó su sangre en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Los tres, la Trinidad obrando para que nosotros podamos ser sanos. Por amor, ¿conocen? Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos salvó por obras, como empieza diciendo, no por obras de justicia. Nos salvó no por obras de justicia, dice el versículo 5. Pero también en Gálatas le habla, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Efesios, el mismo Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obra, aquel que puede más, que es más capaz, o que tiene más dinero, que puede hacer más cosas, podría ser más salvo que otro que no tiene humildemente nada. Y no es así. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la salvación y la misericordia de nuestro Salvador, que es la virtud que tenemos, que nos inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Esa es la misericordia. Este es un atributo de Dios en cuya virtud, sin sentir tristeza o compasión por los pecados y miserias de sus criaturas, nos perdona y redime. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario, en lugar que merecieron nuestros hechos, pagando como un ladrón en la cruz, al lado de dos ladrones en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, somos lavados por obra y por la sangre de Cristo vertido en la cruz. Pero terminamos con el versículo 7 y 8. Dice, palabra fiel es esta, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Podemos terminar aquí. Y ustedes ven que el primer versículo dice, capítulo 3, versículo 1. Al final dice que estén dispuestos a toda buena obra. Y el versículo 8, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea que él, entre el versículo 2 y el versículo 7, nos habla que somos justificados por la gracia, que no tenemos que hacer ninguna cosa para ser salvos. Ya somos salvos por haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Ya somos salvos por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Pero es bueno que hagamos buena obra. No nos tenemos que conformar con decir, bueno, ya soy salvo, cruzarnos de brazos, ir a la iglesia, a escuchar un mensaje, volver a mi casa cada domingo, ir al otro domingo y escuchar. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que hagamos buena obra. ¿Qué es buena obra? Mil cosas. Mil cosas. Hablarle a un familiar, hablarle a un vecino,
darle un vaso de agua a alguien. Antes decíamos aquellos que no tocan el timbre. Ahora tenemos miedo de darle, es verdad, abrir la puerta para darle, pero darle un vaso de agua a alguien que le podamos dar. Hermanos, Él nos salvó de la miseria y perdición. Nos salvó por la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Para qué fuimos salvados? Para ser hijos y herederos. Esto está en otro lado, podemos leerlo y nosotros lo sabemos, que somos herederos del trono de Dios, por ser hijos. Y como hijos, todos los hijos heredan lo del Padre. Nosotros heredamos lo de nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo afecta esta salvación en nuestra vida diaria? ¿Cómo afecta? Haciendo buena obra. Porque Pablo, la palabra de Dios, nos invita que hagamos buena obra para que Él sea manifestado y para que nosotros podamos que en nuestra vida sea reflejado el Señor Jesucristo. Miren, termino con una anécdota muy conocida, no sé si algunos la conocieron. En Estados Unidos, en una estación de servicio, había un chico vendiendo maníes. Como mucho tiempo atrás, no sé si ahora, yo hace mucho que no viajo en tren, venden con un cajito de maníes y vendían maní, el cucurucho y le daban maní. Y viene el tren, suena la sirena y, y arranca. Y un hombre corriendo para tomar el tren, no lo ve al chico, lo atropella y le vuelta todos los maníes por el suelo. El pibe se empieza a llorar. El hombre se frena, se va al tren y le empieza a ayudar al chico a juntar los maníes para ponerlo de vuelta. Pero alguno se había roto. Y este hombre le dice al chico, mirá, se rompieron. ¿Cuánto se rompió? ¿Cuánto es? Como un cucurucho. Le dio la plata de lo que valía el cucurucho. Bueno, no llores que ya tenés el cajón nuevo. Yo el tren lo perdí, no hay ningún problema. Pero lo que perdiste también que se pisoteó, que ya te lo... Y el hombre sí. Señor, señor, le dice el chico. ¿Qué? Se da vuelta. ¿Usted es Jesús? No, ¿por qué me preguntas esto? Le dice. Porque yo los domingos me manda mi mamá a una escuelita dominical y ahí me enseñan que Jesús es un hombre como usted. No, yo no soy Jesús, pero tengo a Jesús dentro de mi corazón. Y ahí se quedó hablando con el chico hasta que vino el tren, el otro tren siguiente. Tiene que reflejarse en cada uno de nosotros al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Eso es lo importante. ¿Somos salvos? Sí, todos somos salvos, ya somos salvos. Hemos entendido que Jesús nos salvó por su obra gloriosa en la cruz del Calvario. Pero mientras estamos acá, tenemos que seguir haciendo buena obra hasta que el Señor nos lleve delante de su presencia. Que el Señor nos bendiga. Amén.